Buenos días, continuando con el seminario de clasificación de fracturas de miembro superior en cuanto a la clasificación AU de radio, cúbito y muñeca. Quien se dirige a ustedes, Ana Álvarez. El esqueleto del antebrazo va a estar conformado por dos huesos longitudinalmente más o menos paralelos y se le asigna el número 2 a cada uno de ellos. Bien, en cuanto al radio, va a ser un hueso largo que tiene dos epífisis y una diáfisis. En cuanto a su cara anterior, podemos observar su fosita articular, su cabeza, la circunferencia articular, el cuello, su tuberosidad, su borde interior, su borde interóseo, el cuerpo o la diáfisis, apófisis estiloides del radio, su carilla articular carpiana. En cuanto a su vista posterior, de nuevo la cabeza del radio, su circunferencia articular, el cuello, la tuberosidad, su borde interóseo, su borde posterior, su cara lateral, cara posterior, tubérculo dorsal y apófisis estiloides del radio. En cuanto al cúbito, también llamado ulna, presenta dos extremidades y un cuerpo. En cuanto a su vista anterior, encontramos la escotadura troqueal, la apófisis coronoides, la escotadura radial, la tuberosidad del cúbito, el cuerpo del cúbito en cuanto a su cara anterior, el borde interóseo, la circunferencia articular, apófisis estiloide y la cabeza del cúbito. En cuanto a su cara posterior o vista posterior, el olecrano, la escotadura radial, apófisis coronoide, su borde posterior, su cara medial, como lo dije anteriormente, su cara posterior, la cabeza del cúbito y la apófisis estiloide. En cuanto a la clasificación de las fracturas, son fracturas frecuentes, van a representar el 20 al 30%, valga la redundancia, de las fracturas del codo. Generalmente son causadas por traumatismos indirectos al caer sobre la mano en extensión. Esta clasificación, además, sirve para facilitar la codificación de las fracturas de radio y cúbito. Ahora se van a codificar de forma independiente. La ubicación del segmento final de cualquiera de los huesos se determina utilizando ambos como una unidad. En cuanto al radio al segmento proximal, se le va a asignar el número 2, la letra R1A. En cuanto a la fractura extraarticular, en cuanto a la fractura articular parcial, el 2R1B. En cuanto a la fractura articular completa, el 2R1C. En cuanto al segmento terminal proximal de la fractura extraarticular, vamos a encontrar el 2R1A, que sería la avulsión de la tuberosidad bicipital, como podemos observar aquí. En cuanto a la fractura de cuello simple, que sería la 2R1A2, y en cuanto al cuello multifragmentario, como lo podemos ver aquí, se le va a asignar el 2R1A3. Ahora, en cuanto al segmento, de nuevo terminal proximal, pero esto en cuanto a fractura parcial. Vamos a tener la fractura simple, como podemos observar aquí, y este sería el 2R1B1. En cuanto a la fractura fragmentaria, el 2R1B. Ahora, en cuanto a la fractura articular completa, el 2R1C1 sería una fractura simple. Y en cuanto al 2R1C3 sería una fractura multifragmentaria. En cuanto a su clínica, este tipo de dolor es selectivo a la palpación. En cuanto a la cabeza del radio, que se acentúa con la pronosupinación, es importante evaluar desde el punto de vista clínico y radiológico la muñeca. Además, la articulación radiocubital y homolaterales para descartar lesiones a este nivel. El dolor a nivel del ligamento colateral medial sugiere posibilidad de luxación del codo, como lo podemos observar en esta imagen en cuanto a los ligamentos
En cuanto a su diagnóstico, es por rayos X AP y lateral de codo. Pueden ser suficientes. La artrocentesis de dermatodos alivia el dolor y confirma el diagnóstico. La inyección intraarticular de lidocaína permite evaluar si la fractura provoca bloqueo mecánico con la pronosupinación. Ahora, en cuanto a su clasificación, la más empleada es la de Mason modificada, que combina el trazo de la fractura, el grado de desplazamiento y el bloqueo articular. En cuanto al tipo 1, es una fractura de cabeza o cuello no desplazada, menor de 2 milímetros, que no limita la pronosupinación. En cuanto a la número 2, es una fractura de cabeza o cuello con desplazamiento mayor de 2 milímetros que bloquea la pronosupinación. En cuanto al tipo 3, es una fractura conminuta de la cabeza o cuello de radio. Y el tipo 4 es una fractura asociada con luxación posterior de codo. En cuanto al tratamiento, en el conservador, en tipo 1 se inmoviliza la extremidad con una férula posterior durante 2 a 3 semanas, en algunos casos sin desplazamiento. En pacientes ancianos puede inmovilizarse con un vendaje bien almohadillado. En cuanto al tratamiento quirúrgico, que serían los tipos 2 y 3, si afecta mayor de 1/3 del diámetro de la cabeza o está desplazado mayor de 2 milímetros, existe indicación de osteosíntesis. En cuanto al cúbito, son consecuencias de un impacto directo sobre el olecrano en el codo en flexión. Ahora, en el segmento proximal, la fractura extraarticular se le va a asignar el 2U1A, a la fractura articular parcial el 2U1B, a la fractura articular completa el 2U1C. En cuanto a la fractura extraarticular, se le asigna el 2U1A. Y en cuanto a los grupos, vamos a encontrar la avulsión de la inserción del tríceps, que es el 2U1A1, a la fractura metafiscal simple el 2U1A2 y a la fractura multifragmentaria metafisaria el 2U1A3. En cuanto a la fractura articular parcial, se le asigna el 2U1B, y aquí tenemos la fractura del olecranon, que se le asigna el 2U1B1. En cuanto a sus calificaciones, va a ser simple, multifragmentaria. En cuanto a la fractura de coronoides, el 2U1B2. Y sus calificaciones aquí involucrando una faceta sublime, una sugerencia de avulsión menor del 50% o menor del 50%. En cuanto a la fractura articular completa, se le asigna el 2U1C, y a la fractura de olecranon y coronoides se le designa con el 2U1C3. Esa también va a tener unas calificaciones como simple, olecranon multifragmentario o multifragmentaria que afecta a la coronoide. En cuanto a la clínica, se va a caracterizar por dolor, tumefacción, edema sobre el olecrano, la palpación de un surco en el lugar de la fractura, impotencia para la extensión de codo contra gravedad. En cuanto al diagnóstico, va a ser por rayos X-AP y lateral de codo. En cuanto al tratamiento, en fracturas no desplazadas, en tratamiento conservador con férula braquiopalmar con el codo a 45 a 90 grados de flexión de 3 a 4 semanas. Y las fracturas desplazadas con tratamiento quirúrgico mediante cercaje de Obenque con 2 agujas de Kirchner paralelas atravesando la fractura y un alambre haciendo en forma de 8. En cuanto a sus complicaciones, tenemos la pérdida de la movilidad, y es la complicación más frecuente de los traumatismos de codo. Se asocia sobre todo con inmovilizaciones muy prolongadas, falta de consolidación y osificación heterotópica. En cuanto a su clasificación, la más usada es la de Colton. La primera es la no desplazada,
que sería menor de 2 milímetros, que no aumenta al realizar flexión de codo mayor del 90%, y la desplazada, que sería mayor de 2 milímetros, y esta se va a subdividir en abulsión, oblicua, transversa, oblicua con minuta y luxofractura. En cuanto a las fracturas diaficiarias de cúbito y radio, se van a producir por un impacto al antebrazo como consecuencia de un accidente de tráfico deportivo o tras caída de su propia altura. En cuanto al segmento diafisario del radio, se le va a asignar el 2R2, pero a la fractura simple se le va a agregar la letra A. A la fractura en cuña se le agrega la letra B. Y a la fractura multifragmentaria se le va a agregar la letra C. En cuanto a la fractura simple, esta se les agregaría un número al final. En cuanto a la fractura en espiral, entonces esta va a ser 2R, 2A, 1. A la fractura oblicua mayor o igual de 30 grados, 2R, 2A2, y a la fractura transversal menor de 30 grados, 2R, 2A3. Ahora, a la fractura en cuña, en cuanto a la fractura de cuña intacta, se le designa 2R, 2B2, y a la fractura de cuña fragmentaria sería 2R, 2B3. Ahora, en cuanto a la fractura multifragmentaria, a la fractura segmentaria intacta sería 2R, 2C2, y a la fractura segmentaria fragmentaria sería 2R, 2C3. En cuanto al segmento diafisario del cúbito, a la fractura simple, que sería esta, se le asigna el 2U, 2A, a la fractura de cuña 2U, 2B, y a la fractura multifragmentaria 2U, 2C. En cuanto a la fractura simple, en cuanto a la fractura en espiral 2U, 2A1, y a la fractura oblicua mayor o igual de 30 grados 2U, 2A2. En cuanto a la fractura transversal, esta sería menor de 30 grados 2U, 2A3, y esta va a tener de igual manera una clasificación: un tercio proximal, un tercio medio y un tercio distal, que sería en este caso. En cuanto a la fractura en cuña segmentaria, se les asigna el 2U, 2B. En cuanto a la fractura de cuña intacta, entonces quedaría 2U, 2B2, y a la fractura de cuña fragmentaria 2U, 2B3. Y en cuanto a la fractura multifragmentaria, esta se designa con el 2U, 2C. Entonces, a la fractura segmentaria intacta va a quedar con 2U, 2C2, y a la fractura segmentaria multifragmentaria se le quedaría con 2U, 2C3. En cuanto a sus calificaciones, sería diaficiario o metafisiario proximal, diaficiario puro o diaficiario metafisiario distal. En cuanto a su clínica, en cuanto a la clínica, vamos a encontrar deformidad evidente, como observamos en esta imagen, dolor y crepitación. Entonces se puede asociar a lesiones nerviosas, por lo que se deben explorar el nervio mediano, cubital y radial. La piel debe explorarse para descartar que sean fracturas abiertas. En cuanto a su diagnóstico, por rayos X, AP y lateral de antebrazo, incluyendo codo y muñeca. En cuanto a su clasificación, se basa en criterios descriptivos como la localización de la fractura, que sería en el tercio proximal, medio y distal, el trazado de la fractura, ya sea transversal, simple o con tercer fragmento, y oblicua. En cuanto a su afectación del radio,
en cuanto a cúbito o de ambos. En su tratamiento, en las fracturas no desplazadas sería inmovilización con yeso o férula braquiopalmar en 90 grados de flexión de codo y en posición neutra de pronosupinación de 3 a 4 semanas. En cuanto a las fracturas desplazadas sería con tratamiento quirúrgico mediante osteosíntesis con placa. Sus complicaciones serían síndrome compartimental, lesiones neurovasculares y falta de consolidación y sinostosis. En cuanto a las fracturas del extremo distal del radio, que se designan 2R3, es la lesión ósea más frecuente de la extremidad superior. En cuanto al mecanismo lesional, es por caída sobre la mano en extensión. En cuanto a la fractura extraarticular, se le va a designar con el 2R3A a la fractura articular parcial 2R3B y a la fractura articular completa 2R3C. En cuanto a la fractura extraarticular, sería la fractura por avulsión de la estiloides radial, que sería la 2R3A1. En cuanto a la fractura simple extraarticular, que se le designa con el 2R3A2. Entonces, a la fractura transversal sin desplazamiento 2R3A2.1. En cuanto a la fractura con desplazamiento e inclinación dorsal de Colles 2R3A2.2. En cuanto a la fractura con desplazamiento e inclinación de Smith 2R3A2.3. En cuanto a la fractura en cuña o multifragmentaria extraarticular con el 2R3A3. Entonces la fractura de cuña intacta 2R3A3.1, a la fractura fragmentaria en cuña 2R3A3.2 y a la fractura multifragmentaria con el 2R3A3.3. Ahora, en cuanto al cúbito del segmento del extremo distal, aquí sería la fractura extraarticular, que se designa con el 2U3A, a la fractura articular parcial con el 2U3B y a la fractura articular completa con el 2U3C. Entonces a la fractura extraarticular quedaría con el 2U3A. Entonces, en cuanto al grupo, son fracturas extraarticulares de la apófisis estiloides. Entonces la punta de la fractura estiloides, que sería esta que vemos aquí, quedaría con 2U3A1, 3A1.1 y en cuanto a la base de la fractura estiloide con el 2U3A1.2. En cuanto a la fractura simple extraarticular, sería la fractura en espiral 2U3A2.1. A la fractura oblicua mayor o igual de 30 grados 2U3A2.2 y a la fractura transversa menor de 30 grados 2U3A2.3. En cuanto a la fractura multifragmentaria extraarticular con el 2U3A3. Su clínica es deformidad en dorso de tenedor, deformidad en bayoneta, crepitación, tumefacción, hematomas y siempre se debe completar la exploración neurovascular distal. Su diagnóstico es por rayos X-AP y lateral de muñeca. Su clasificación van a existir diversas y una de ellas, que es la más utilizada y la universal, es la de Clínica Mayo, la tipo 1, fractura extraarticular no desplazada, la tipo 2, que sería fractura extraarticular desplazada, la tipo 3, fractura intraarticular no desplazada y la 4, fractura intraarticular desplazada. Su tratamiento conservador es en fracturas estables, se realiza reducción bajo anestesia local tras maniobra de tracción, desviación palmar y cubital. Se inmoviliza con yeso braquiopalmar durante 6 semanas. Se precisan controles de rayos X tempranos para descartar desplazamientos secundarios y cuando son tratamientos quirúrgicos es en cuanto a fracturas inestables. Sus complicaciones: compresión del nervio mediano,
rotura del tendón extensor largo del pulgar y artrosis degenerativa. Por último, las fracturas del extremo distal del radio o de la muñeca constituyen una de las fracturas más frecuentes tanto en niños como en personas ancianas. La muñeca en sí consiste en la unión de las regiones distales de los huesos del radio y del cúbito con las filas proximales de los huesos del carpo. La clasificación AO le asignó la siguiente numeración para el hueso lunate 71, escafoide 72, capitate, que sería el hueso grande, 73, el amate, el ganchoso, el número 74, trapecio 75, otros huesos del carpo 76, metacarpiano 77, falange 78 y aplastado, fracturas múltiples 79, como lo podemos observar en la imagen. Las fracturas de escafoides, la principal irrigación vascular del escafoides va a penetrar por su tercio distal. El mecanismo lesional son por traumatismos sobre la mano en dorsoflexión marcada y desviación radial, sobre todo por accidentes deportivos o de tráfico en personas jóvenes. La clínica se debe sospechar de una fractura de escafoides ante la presencia de dolor en tabaquera anatómica. La desviación cubital de la muñeca suele ser dolorosa. En cuanto al diagnóstico, rayos X-AP, lateral de muñeca y proyección del SNEC para escafoides con puño cerrado y muñeca en desviación cubital. La clasificación se basa en la localización de la fractura por proximal medio distal, trazo de la fractura transverso o oblicuo, y existen datos que nos orientan de que se trate de fractura inestable escafoide cuando la fractura es completa de ambas corticales de trazo vertical con desplazamiento de fragmentos y decominición. Su tratamiento se debe movilizar con un yeso antebraquial que incluye la articulación del pulgar y repetir rayos X a los 10 a 15 días. Y en cuanto al tratamiento quirúrgico, es por fracturas inestables con osteosíntesis y tornillos. Sus complicaciones son pseudoartrosis y necrosis del polo proximal. Las fracturas de metacarpianos son consecuencias de traumatismos directos de la mano o indirectos con torsión en pacientes jóvenes. El patrón de fractura dependerá del mecanismo de la lesión. La clínica será tumefacción, deformidad, crepitación. Se debe observar la alineación de los dedos tanto en posición de reposo como durante el movimiento activo. Siempre completar la exploración neurovascular distal. Su diagnóstico es por rayos X, AP y oblicua de mano. Su clasificación se basa en criterios descriptivos: localización en base, diáfisis, cuello o cabeza metacarpiana, trazado de la fractura transverso, oblicuo, esferoidea, desplazamiento en cuanto a la angulación y rotación del metacarpiano. Su tratamiento en la mayoría de las fracturas pueden tratarse adecuadamente mediante medidas conservadoras. Las indicaciones quirúrgicas son para fracturas desplazadas en las que no se consigue la revolución cerrada, fracturas con mal rotación del dedo, fracturas de múltiples metacarpianos, fracturas articulares en la base del primer metacarpiano, fracturas abiertas, y en cuanto a las complicaciones, consolidación viciosa y rigidez articular. Aquí podemos observar la fractura y aquí en esta raya X se observa también. En cuanto a las fracturas de las falanges, son muy frecuentes. La articulación interfalángica proximal es una bisagra muy importante para la movilidad de los dedos, correspondiente al 85% de la flexión del dedo cuando la articulación está flexionada a 90 grados. El mecanismo lesional es por traumatismos directos en los dedos y traumatismos indirectos rotacionales que generan diversos tipos de fracturas. Su clínica es en deformidad, crepitación y dolor. Se debe presentar atención a posibles lesiones vasculonerviosas y tendinosas asociadas. Diagnóstico: rayos X, AP lateral y oblicua de mano. Clasificación se basa en criterios descriptivos: localización, de igual manera base, diáfisis, extremo distal de la falange, trazo de fractura transverso, oblicuo y esferoidea, desplazamiento en cuanto a angulación, rotación, entre otros. Tratamiento: la mayoría de las fracturas pueden tratarse con medidas conservadoras empleando férulas de 2 a 3 semanas, asociadas o no a osteosíntesis percutánea.
con agujas de Kirchner y posterior movilización con sindictilia entre normalmente 2 semanas. Indicaciones quirúrgicas por fracturas de falange que presentan desplazamiento y no se reducen mediante manipulación. Las complicaciones, pseudoartrosis y consolidación. Es mucho más importante saber qué tipo de paciente tiene una enfermedad que qué clase de enfermedad tiene un paciente. William Oster. Muchas gracias.